Hechos capítulo 11. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, verso 1 en adelante, dice la palabra del Señor: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, los demás lo leen en su casa. A veces las buenas noticias cuando se dan opiniones negativas y dan por hecho, hermanos, que así son las cosas, se echa a perder las cosas grandes y bellas que Dios hace. Porque aparentemente la iglesia estaba contenta, alegres de escuchar que los de Samaria, que son judíos mezclados con gentiles, habían recibido, hermanos, el evangelio, es decir, los gentiles. Pero cuando llega Pedro, en vez de encontrar júbilo, lo estaban esperando con la espada desenvainada. ¿Cómo es eso de que entraste a la casa de un gentil, un incircunciso, y no solo esto, te sentaste a la mesa con ellos? Cuando leía esto, Dios ponía en mi corazón de hablar, hermano, cómo enfrentar las controversias. De qué manera debemos de enfrentar las discordias. De qué manera debemos de enfrentar los desacuerdos. Y este informe, porque así se llama, ahí tiene el título usted, el informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén. Entonces este informe de Pedro a las autoridades de la iglesia primitiva, siendo él también autoridad, nos dejan lecciones de cómo tratar esos desacuerdos entre los creyentes. ¿Cuál es la posición a tomar? La conducta. Y aquí Pedro es un ejemplo mismo que, siendo autoridad, dio razones de su comportamiento con los gentiles. Eso es lo que él dice aquí en el verso 2, que al pedirse el informe, comienza a detallar, hermanos, los acontecimientos. Acordémonos, hermanos, que Jesús mismo fue acusado de sentarse a comer con los gentiles, en este caso con los pecadores. La diferencia aquí era, hermano, que por lo menos a Pedro, aunque le reclamaron fuertemente, pero lo escucharon. A Jesús no lo escucharon. Solo tiraron, hermano, el veneno, el escupitazo, porque la idea siempre era, hermano, cazar alguna palabra de él para destruirlo. En este caso las cosas eran diferentes. La iglesia estaba inquieta, hermanos, de que siendo Pedro judío, temeroso de Dios, llegó la noticia que había entrado en la casa de un gentil.
y que había comido con ellos. Aunque fue fuerte, hermano, el desacuerdo y la demanda que se le hizo, lo importante es la postura, la conducta, sabiendo, hermanos, que no estaba tratando con enemigos, sino con aquellos que habían recibido la gracia igual que él, el perdón de pecados. Eso es lo que nosotros debemos de tener siempre en mente, que a la hora de tratar un desacuerdo, a la hora de reclamar, no nos olvidemos que no es con un enemigo, es con aquel por el cual Jesús murió en la cruz, al igual que murió también por usted. Y que en una opinión, hermano, que puede ser, hermano, muy dañina, perjudicial, negativa, pero hay que saber escuchar antes de sacar y ir, hermano, a quemar ropa, ¡pa, pa! Y después, pues, así fue lo que, ¿ves? Porque me perdona la familia, pues yo no sabía. Después que lo mata, entonces comienza a averiguar. Eso no es así, queridos hermanos. No perdamos la posición que Dios nos ha dado, hermano, la identidad que Dios nos ha dado. Acuérdese que usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Que nada lo aparte de ello. No eche a perder las cosas bellas que Dios ha hecho con su vida, para que en un momento usted eche a perder todo. Como está escrito, hermano, una pequeña mosca echa a perder, dice, todo el perfume del perfumista. No es posible. No es posible que en cada instante estemos, hermano, enojando al Espíritu Santo. Y en otra estemos entristeciendo al Espíritu Santo. Debemos tener cuidado y temor. Y ese es el ejemplo que nos da Pedro. Hermano, acuérdense que Pedro era un fosforito, hermano. Ese media vez pasaba raspando algo y se incendiaba todo. El temperamento de él era tremendísimo. Pero aquí nos da, hermano, un ejemplo de la postura, paciencia, hermanos, su conducta de aclarar las situaciones. Hermano, él era apóstol. Él era también autoridad. Tal vez hubiese sido otra forma el decirle, Pedro, queremos entender lo que pasó. Pero aquí dice que los de la circuncisión, ya vamos a explicar eso, hermano, le sacaron la espada y lo pusieron entre, como dicen, la espada y la pared. Fue fuerte, hermano, la demanda que se le hizo. Sin embargo, Pedro no perdió su postura. ¿Cómo vamos a enfrentar los desacuerdos entre nosotros mismos? Acordémonos de esto. ¿De qué trata toda esta reunión? ¿Quiénes son ustedes? ¿Ángeles? No son ángeles. ¿Y qué Judas son ustedes? ¿Qué son ustedes? Pecadores que le han sido perdonados sus pecados. Y que ahora la salvación que tiene es por gracia. Hace poco a alguien le decía, no tenemos nada de qué gloriarnos, ni usted ni su servidor, mucho menos de qué gloriarse. Entre más sube uno en una posición, un privilegio, más humilde debe ser la persona. Y se debe de humillar más. Porque Pablo dice, si lo recibiste, ¿de qué te glorías si te fue dado? Y por eso somos llamados a gloriarnos, sí, pero en Cristo Jesús. Es decir, dándole siempre la gloria a Cristo. Y darle la gracia siempre, decirle, Señor, gracias. Porque lo que soy y lo que debo de ser el día de mañana, te lo debo a ti, Señor, por tu misericordia. Dan gloria a Dios. ¿Están de acuerdo? Porque no se le olvide. Entremos a los detalles. Verso 1, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él
los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Mira, algo que le voy a decir es esto. Dios no, porque a veces cuando se habla del carácter, muchos creen que se trata de que Dios cambia los caracteres de las personas. Dios no cambia los caracteres de las personas. Tal como fueron conocidos por Dios, así siguen siendo. Seguimos siendo lo mismo. Uno con un temperamento suave, otro con un temperamento entre suave y duro, y otros son hermanos como Pedro. La cabeza es un fósforo, donde se raspe, ¡psh!, se incendia. Hay que andar con una manguera de esas que usan los cuerpos bomberos, hermano. A ver si se puede apagar. Dios no cambia los temperamentos. Los temperamentos todos, duros y suaves, tenemos que someterlos al Espíritu Santo, a la voluntad del Espíritu Santo, al señorío del Espíritu Santo, para que Dios, hermanos, use nuestras vidas. Es decir, como un instrumento, nuestro temperamento, como un instrumento de justicia. Sí, pero no cambia los temperamentos. Cuando se habla, hermano, del carácter, es, hermano, de la capacidad que Él da, a la par de darnos discernimiento y revelar el conocimiento. Entonces adoptamos un carácter cristiano, es decir, características que se asemejen al Hijo de Dios. Amén. Aquí, hermanos, lo que se nos muestra es que había diversidad de opiniones, hermanos, en la iglesia. Es decir, que había un grupo dentro de la iglesia que pensaban que el evangelio, al igual que la ley, solamente era para judíos. El caso de la circuncisión, que fueron, dice claramente, los que le reclamaron a Pedro, hermano, y le pidieron el informe de su actitud, de su conducta, de haber ido y entrado a una casa de un gentil y haber comido con él. Los de la circuncisión, hermano, eran judíos, aunque habían conocido la gracia de Dios, pero ellos pensaban que al igual que la ley, hermano, el evangelio era solo para los judíos. Es decir, así como Dios trató con ellos, con la ley, ahora iba a tratar con la gracia, pero a ellos. Y haber escuchado que los gentiles están recibiendo el evangelio, entonces ellos no podían digerir todavía. Y lo estudiamos en el caso de Pedro. Ni aún Pedro podía digerir eso. Para ir y hacer lo que hizo, tuvo que haber una revelación. Porque de otra forma, él mismo lo dice, no hubiera ido. Pero Dios le dio a entender en la visión que no llama inmundo lo que Dios limpia. ¿Lo oyeron los que juzgan? ¿Lo oyeron los capataces? Que solo se disponen para juzgar, criticar y condenar. No llames inmundo lo que Dios ha limpiado. El otro grupo, hermano, pensaba que los gentiles podrían ser alcanzados por el evangelio, pero tenían que judaizarse. Era un poco más abierto, pero eso sí, tenían que judaizar, es decir, tenían que circuncidar a los gentiles si querían ser parte del evangelio. Por eso hubo disputa, dice ahí, discusión, y fue fuerte. Y con la espada desenvainada, parte de los grupos estaban esperando, hermano, a Pedro, que aclarara las cosas. Siendo él apóstol, que conocieron a Jesús, que caminó con él,
y que fue designado por el dedo de Jesús como apóstol. Porque claramente dice la Escritura que Jesús escogió y llamó a los que Él quiso. A los que Él quiso. Hablando de los 12. Amén. Entonces, en este panorama de esta diversidad de opiniones que había en la iglesia, hermanos, y que habían recibido el evangelio, entonces dice el verso 4. Entonces comenzó Pedro a contarles, ¿qué dice? Por orden lo sucedido. Lo que nosotros ya estudiamos y conocemos. Por orden. ¿Cómo sucedieron las cosas para llegar a hacer lo que hizo? Entonces él habla y relata, hermano, su experiencia en esa visión del lienzo donde se le mostraron, dice ahí, animales prohibidos para comer, que eran prohibidos por la ley. Pero Dios le ordenó que matara y comiera. Y cuando él dijo que ninguna cosa inmunda había pasado por sus labios, entonces el Señor le dijo, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Es decir, Dios estaba operando. Dios continuaba, hermano, su plan de salvación. Y él lo entendió. Y pensando qué significaría esa visión, entonces abajo estaban tocando los hombres que habían sido enviados por Cornelio. Y ahí les cuenta la experiencia de ese gentil, de Cornelio, el centurión. Él dice que tuvo una visión, un ángel, y le ordenó el ángel que buscara a uno llamado Simón Pedro, y que él le hablaría las palabras por el cual él sería salvo. Verso 14. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Amén. ¿Se da cuenta que cómo se tratan las cosas? Obviamente aquella llamarada comenzó ya a apaciguarse y lo escucharon atentamente. Ahora, lo que faltaba era la confirmación de Dios. Hermano, muchas veces se lo he dicho. Debemos de tener cuidado cuando alguien nos dice, Dios me dijo. El Espíritu Santo me dijo. Y no importa que sea superapóstol y que fue a recibir la nueva unción y la fue a recibir fuera de Galaxia. Y que anduvo en la galaxia Andrómeda, donde solo él tuvo el privilegio de ir a esa galaxia. Andrómeda, la galaxia más cerca, hermanos, de nuestra galaxia, y que está a millones y a millones y a millones y a millones, hermanos, de kilómetros. Pero él tuvo el privilegio, no importa. Y no importa si descendió a los mismos infiernos. Lo importante es que tenemos la palabra revelada por el Espíritu Santo. Y toda visión tiene que confirmarse con la palabra de Dios. Eso es lo importante. Pero primero vemos aquí la actitud, la conducta del apóstol Pedro, siendo él la autoridad. Él pudo haberse, hermano, dicho, hermano, ¿y ustedes qué les pasa? Si yo soy apóstol, muchos de ustedes ni conocieron a Jesús y yo caminé con él. Para que ahora me vengan a estar reclamando de cosas. Yo tengo más temor que ustedes. Yo he visto al Señor y el Señor ha hablado directamente conmigo. ¿A quiénes de ustedes caminaron con Él como yo caminé con Jesús? ¿Quiénes de ustedes? Y comenzarles a sacarle los trapos al sol. Era innecesario. Era improducente, no sé si es la palabra. Eso es tener cordura. Eso es ser sabio. El que conoce la palabra del Señor, dice el libro de los Proverbios, dice que son para que sea sabio el simple, para dar sagacidad a los simples, para conocer doctrina. Y eso es lo que estaba demostrando Pedro aquí, hermanos.
teniendo todos los derechos para haber hecho todo lo contrario, lo que hizo aquí, pero nos da un gran ejemplo a nosotros, cómo tratar las controversias. En las otras, queridos hermanos y hermanas, si llega una opinión, hermanos, negativa, de tal manera que le estremece el alma y todos los cimientos de su vida, cálmese, hay que escuchar la otra parte primero. Y después se puede juzgar. Pero miren cómo se han autodestruido. Y miren cómo muchos andan hasta todo mutilado y no han podido superar los prejuicios y las raíces de amargura. Porque hubo alguna opinión y ustedes dieron por hecho. Eso lo estudiamos el martes. Con el asunto de los espías que fueron a verificar la tierra. Pero que dudaron, hermanos, y dieron una opinión, hermanos, de tal manera de que, hermanos, al pueblo, hermanos, los influenciaron de tal manera que no quisieron entrar a la tierra prometida y perdieron ese espacio y no entraron y fueron castigados. Y los 10 espías, hermanos, que habían insolentado al pueblo y hablado contra la tierra que Dios les había de dar, Dios los mató. Son precedentes para que nosotros tengamos temor. Hermanos, no nos bajemos del lugar donde Dios nos ha puesto el privilegio de ser, hermanos, hijos de Dios. Se nos ha dado una identidad, somos cristianos, salvos por la gracia de Dios, para que en un momento echemos a perder todo en nuestra vida y destruyamos. Con una mano, ¿qué? Edificamos y con la otra destruimos. Pero miren Pedro aquí, se lo demandaron fuertemente. Aún ellos, a pesar que fuertemente le demandaron que explicara la situación, escucharon a Pedro atentamente. De tal manera que él tuvo oportunidad de explicar las cosas y comenzó a detallar y en orden. Les habló primero de la visión que él había tenido, porque así empezaron las cosas. Luego, lo que había declarado Cornelio, y que eso confirmaba la visión que él había tenido. O sea, todo iba bien. Y por último, como sello, el Espíritu Santo vino sobre todos ellos, hermanos, y fueron llenos del Espíritu Santo. Y por eso él decía, ¿qué impide que yo los bautice a esto? Cuando el Espíritu Santo ha confirmado y les ha llenado a ellos. Es decir, es el sello de la aprobación. Acuérdense que dice la Escritura, para que nosotros tengamos seguridad y confiemos que somos salvos y que tenemos la vida eterna que Él nos ha dado. Nos ha dado el Espíritu como las arras, dice la Escritura. Es decir, la garantía. Y el Espíritu Santo confirmó precisamente eso. Y ahora estaba respaldando a Pedro, de tal manera que dice la Escritura, el verso 15. Y cuando comencé a hablar, siguiendo con el relato, cayó el Espíritu Santo sobre ellos como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Aleluya. Cualquier opinión, por muy alta que sea la autoridad en esta tierra, tiene que sobreponerse sobre ellos la opinión del Espíritu Santo. Si nosotros fuésemos sabios, se dio esta situación, no me gusta, y le está, hermano, meciendo todos los cimientos de su vida. Pues vaya a buscar la opinión del Espíritu Santo a través de las Escrituras.
Y créanle, si todos estamos para creerle a Dios, estamos para seguir no a un hombre, sino a Dios. Esta es una organización de Dios, donde Dios ordenó todo para que de una manera ordenada pudiésemos, hermanos, precisamente realizar la obra de Él, como Él quiere que se realice. Tanto compromiso, hermanos, y responsabilidad tiene un ministro, como la misma Grey, de saber escuchar, pero también tiene la palabra de Dios. Yo me acuerdo cuando ellos salían ya, hermano, a los otros países y entraban a las sinagogas. Dice que habían gente ahí, hermano, líderes, es decir, escribas, habían fariseos, sacerdotes, que dice que a través de la escritura se sentaban para confirmar con la escritura si era cierto lo que ellos decían. Queremos saber que lo que ustedes dicen es cierto con la escritura. Y dice que se ponían todo el día, toda la tarde, y se daban cuenta que realmente, hermanos, las cosas eran así, de acuerdo a las escrituras, porque ellos confiaban que todo esto era inspiración del Espíritu Santo y que es la opinión más alta y que está sobre todos los grandes de esta tierra, en la cual todos nos debemos someternos a Él. No se someta a un hombre, sométase a Dios y caminemos como Dios ha ordenado. Cada quien es responsable de caminar como Dios quiere que caminemos. Cada quien es responsable, hermano, de hacer las cosas como Dios quiere que se hagan. Pero Él estableció un orden. Esto solamente es un orden. Responsabilidad del ministro, responsabilidad del pueblo. Donde mutuamente, por amor a Cristo, nos sujetamos y nos humillamos por amor a Cristo. Por eso, cuando el Espíritu Santo habla a los hermanos y les toca lo social, lo familiar, les toca aún lo del trabajo, en lo familiar dice que las esposas estén sujetas a sus maridos, que los hijos, hermanos, tengan temor de sus padres, sean obedientes a sus padres. Y se le ordena a los padres, hermanos, con respecto a sus hijos, que no los exasperen, sino que enseñen, que instruyan. Luego se pasa, hermano, a la relación, hermano, de trabajo. Y dice que los que le sirven a sus señores, háganlo como al Señor. Si esas cosas triviales de la vida se pide que haya temor y que se humillen y que sirvan como si le sirven al Señor, ¿cuánto más en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo? No lo pueden ver así, no les alcanza la visión, no tienen la capacidad suficiente para entender, hermanos, que esto es el cuerpo de Cristo y que Cristo es la cabeza de este cuerpo. Para poder actuar conforme a la voluntad de Dios, como el ejemplo que se nos pone aquí. Y que siempre, si hay alguna duda, entonces uno busca la confirmación en la palabra de Dios, en la revelación del Espíritu Santo, y orarle al Espíritu Santo que le confirme, que lo guíe, y Él lo va a hacer. ¿Para qué? Para que todas nuestras opiniones no se sobrepongan a la opinión del Espíritu Santo, sino que todo lo contrario, todo aquí abajo esté sujeto al señorío del Espíritu Santo, porque Él ha sido puesto como guía y Él ha sido puesto, hermanos, para perfeccionar nuestra relación con Dios. Y al igual que un turista se sujeta, hermano, a un guía, así sujetémonos nosotros al Espíritu Santo, siendo Él el vicario de Cristo. De eso se trata. Muchas veces le he puesto el ejemplo de los guías. Tal vez el turista puede decir, ve, este es un mejor camino, pero este nos lleva por un camino estrecho. A él, su opinión, es mejor ese camino. Pero ¿quién conoce? El guía. Él es el que conoce. Porque eso que puede ser buen camino puede llevar
a un abismo, a algún peligro. Entonces el guía que conoce los lleva por un camino estrecho porque sabe que es más seguro. Así es el Espíritu Santo. Él es el que nos guía. Y jamás nuestras opiniones tienen que sobreponerse a la opinión de Él. El mismo, y finalizo, el mismo Señor Jesucristo nos fue ejemplo. Cuando Él vino a esta tierra se sometió al Padre y fue obediente al Padre. Y una vez oró diciéndole: Padre, gracias, porque yo sé que siempre me oyes. Y siempre me oyes porque yo siempre hago tu voluntad. Eso quería decir el Espíritu Santo en Filipenses cuando dice: el sentir que hubo en Cristo Jesús haya también en vosotros, que siendo Dios, igual a Dios, no se aferró a ser igual a Dios, sino que se humilló tomando la forma de un hombre, y estando en la condición de hombre tomó la forma de un siervo, y en esa condición fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él se sometió a las autoridades y se sometió al Padre. Se imagina usted en el Getsemaní: Señor, tal vez tú no has convivido como yo he convivido con este pueblo, pero antes pues de seguir adelante, lo que habíamos diseñado de yo entregar mi vida, pero ¿no te parece que a este pueblo yo darle mi vida no es mucha cosa lo que le estamos dando, Padre? ¿Por qué mejor no nos sentamos y planeamos mejor bien las cosas? ¿No te parece, Padre? Ahí se hubiera acabado todo, hermano. Ni judíos, ni gentiles, ni nadie tuviera esperanza como la esperanza que tenemos en Jesús ahora. Las cosas hubieran cambiado. No, ahí en el Getsemaní Él se entristeció y dice: estoy entristecido hasta la muerte. Sintió miedo, pavor, sabía lo que le venía, era cuestión de minutos. Y teniendo miedo se desplomó delante del Padre y le dijo: si es posible, pasa de mí esta copa. Mostró su humanidad, miedo, temor, y si hubiesen posibilidad que fuese librado, líbrame, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor. Qué diferencia. Y nosotros, como estos hombres, estamos para seguir las huellas de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos nosotros ahora a seguir las huellas de los ejemplos que nos dan estos hombres, la iglesia primitiva, es decir, la iglesia del principio, teniendo ahora mayor gloria nosotros, porque nosotros estamos viendo todas las cosas. Si usted no lo está viendo, lo siento mucho, pero la iglesia de Cristo hoy está viendo todas las cosas que ellos habían profetizado. Lo mismo que Jesús les dijo a ellos con respecto a los antiguos, ahora nos dice a nosotros con respecto a la iglesia primitiva: bienaventurados vuestros ojos porque ven lo que muchos desearon ver. Bienaventurados vuestros oídos porque oyen lo que muchos desearon oír. Pero como usted anda por los jocotes extraviado, ¿oír qué, hermano? Yo siempre miro lo mismo, yo miro que esta cosa va mal en peor. No hay trabajo, no hay aquí, no hay allá, no hay seguridad. Eso es lo que yo miro, hermano. ¿De qué está hablando, hermano? Lo siento mucho si usted no está viendo nada, pero a diario en las noticias, hermanos, nos están diciendo que estamos en los tiempos finales y que muy pronto va a sonar esa trompeta. Estamos viendo cosas que ellos profetizaron y ellos desearon ver estos días, y a nosotros se nos dio la dicha. Somos las personas más dichosas de la tierra. Pero como estamos sumergidos en la vanidad de este mundo, y como estamos distraídos en las concupiscencias, en los deseos de nuestra carne, no podemos ver esas cosas gloriosas.
y caminamos como perdidos, como extraviados, y nos comportamos delante de Dios como desconocidos cuando fuimos conocidos por Él. Si nosotros le conocemos a Él, dice Juan, es porque Él nos conoció a nosotros primero. Amén. Quiera Dios, queridos hermanos, que vayamos poco a poco, porque esto se trata de la Escritura, que vayamos corrigiendo nuestras deficiencias, porque el día está cerca. Y no es posible, hermano, que usted se eche a perder por una tontería de este mundo. Porque todas estas cosas son pasajeras y las cosas que Dios nos trajo son eternas. Amén. Cierre sus ojos y dele gracias al Señor por su palabra, por su consejo. Y pídale, Señor, perfeccióname. Realmente necesito cada día avanzar en mi vida espiritual. Y perdóname la falta de visión, porque están sucediendo cosas que yo desconozco. Estoy completamente ciego, sin visión, Señor. Y por eso ando caminando